Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas, a las lecturas del día. Hoy es lunes de la 27ª semana de tiempo ordinario, lunes de la 27ª semana de tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 12. Hermanos, me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre, quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo, y que sigan otro evangelio. No es que exista otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes. Tratan de cambiar el evangelio de Cristo. Pero, sépanlo bien, si alguien, yo mismo o un ángel enviado del cielo, les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que sea maldito. Se lo acabo de decir, pero se lo repito, si alguno les predica un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea maldito. ¿A quién creen que trato de agradar con lo que acabo de decir? ¿A Dios o a los hombres? ¿Acaso es esta la manera de congraciarse con los hombres? Si estuviera buscando agradarles a ustedes, no sería servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es un invento humano, pues no lo he recibido ni aprendido de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 110 y el responsorio es: alabemos al Señor de todo corazón. Alabemos al Señor de todo corazón. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel, dignas de estudio. Justas y verdaderas son sus obras, son dignos de confianza sus mandatos, pues nunca pierdan su valor y exigen ser fielmente ejecutados. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible, y su gloria perdura eternamente. Alabemos al Señor de todo corazón. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje,
Al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente, sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Hoy empezamos a leer de la carta de San Pablo a los Gálatas, una carta muy importante y una carta muy diferente a las otras, porque en esta carta Pablo realmente está enfadado y está muy desilusionado por cómo la comunidad de Gálatas pues tan fácilmente parece estar abandonando el evangelio que Pablo les ha compartido. Parece que la comunidad pues han sido visitadas por otros misioneros judíos cristianos. Y estos otros misioneros que parecen no ser de los que son formalmente reconocidos por el liderazgo de la comunidad naciente cristiana en Jerusalén, no parecen haber sido mandados por ellos. Pero estos misioneros judíos cristianos pues se sienten con la libertad no solamente de predicar algo diferente, sino también de contradecir el evangelio y las enseñanzas de Pablo en torno a Jesucristo, particularmente en el tema de que si los paganos que se están convirtiendo al cristianismo primero tienen que hacerse judíos y después cristianos. Y este es un tema que Pablo pues enfoca en sus cartas. Así que en esta carta a los Gálatas, Pablo empieza también diferente que las otras cartas. En las otras cartas empieza con un saludo muy fraternal, una afirmación de la vida que están viviendo los cristianos en esa comunidad. Pero aquí no. En esta carta, prácticamente desde el principio, va directo al problema que Pablo ve en los hermanos de esta comunidad de Gálatas. De que se hayan dejado confundir por otros misioneros judíos cristianos que los han confundido, ¿no? Así que dice Pablo: Hermanos, me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre, quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo y que sigan otro evangelio. Este otro evangelio, en el fondo el problema es de que si estos misioneros judíos cristianos están promoviendo la idea de que los paganos que se convierten al cristianismo tienen que hacerse primero judíos y por tanto seguir la ley, entonces esto prácticamente anula lo que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo, de que nuestra redención, nuestra justificación ante Dios se lleva a cabo por la fe en Cristo y no por el cumplimiento de la ley, que es un tema que para Pablo es bastante importante porque es su propia experiencia, él siendo pues un judío comprometido, entregado, un judío con raíces profundas en su fe judía y que por lo tanto, a pesar de eso, pues estaba equivocado, estaba perdido, estaba ciego y es el encuentro con Jesucristo resucitado que lo ha reorientado hacia donde Dios lo llama, a la salvación por medio de la fe en Cristo, ¿no? Así que si estos otros
misioneros judíos cristianos están promoviendo de que los paganos al convertirse tienen que hacerse primero judíos y seguir la ley de Moisés, entonces prácticamente esto anula todo lo que Dios ha hecho en Jesucristo y que la salvación no está por medio del cumplimiento de la ley, sino por la fe en Cristo. Y este será el tema que San Pablo duramente y fuertemente pues se dirige en esta carta a los Gálatas. Dice, pero sépanlo bien, si alguien, yo mismo o un ángel enviado del cielo, les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que sea maldito. Son palabras muy fuertes. Prácticamente está diciendo que son anatemas, que tienen que ser rechazados, que tienen que ser expulsados, ¿no? Y estas ya son palabras serias, palabras fuertes, que tienen gran implicación, porque el tema al cual Pablo se dirige, pues va al centro del evangelio que han predicado, de lo que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo. De que no es el cumplimiento de la ley, sino la fe en Cristo lo que nos salva, lo que nos justifica, lo que nos reconcilia con Dios. Se lo acabo de decir, pero se lo repito, y el hecho de que Pablo repite las mismas palabras de condenación, de anatema hacia aquellos que promueven este otro evangelio, esto pues nos deja bien claro la seriedad de lo que Pablo está hablando y lo fuerte que Pablo se siente impactado por esta reacción de la comunidad cristiana en Gálatas, de que se hayan dejado confundir tan fácilmente. En parte, esta reacción de Pablo pues tiene que ver con el hecho no solamente de que están rechazando el evangelio que Pablo les comunicó, sino también están rechazando a Pablo mismo, porque rechazan la autoridad de Pablo. Y parece que los misioneros judíos cristianos que también llegaron a Gálatas, parece que no solamente están promoviendo un evangelio diferente, sino también están rechazando la autoridad de Pablo. Y esto será uno de los temas que Pablo desarrolla aquí en esta carta. ¿De dónde le viene su autoridad que le da legitimidad para proclamar la buena nueva al par con los otros apóstoles? Y por apóstoles se entiende a los 12 que vivieron y que compartieron tiempo con Jesús. Dice, ¿a quién creen que trato de agradar con lo que acabo de decir? ¿A Dios o a los hombres? ¿Acaso es esta la manera de congraciarse con los hombres? Si estuviera buscando agradarles a ustedes, no sería servidor de Cristo, ¿no? Así que Pablo esto él lo dice porque quieren que los hermanos en Gálatas estén claros de que su ministerio, su servicio, su vida misionera está enfocada en obedecer a Dios, particularmente desde la experiencia que Pablo vivió en ese encuentro con Jesús resucitado y de la misión que le fue entregada de llevar el evangelio a los no judíos, a los paganos, ¿no? Y de que Pablo, con la misma pasión, con el mismo celo con el cual antes persiguió la iglesia, pues ahora ese mismo celo, esa misma pasión, pero ahora a favor de Cristo y del evangelio, la pone a su servicio, ¿no? Dice, quiero que sepan, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es un invento humano, pues no lo he recibido ni aprendido de hombre alguno, sino por revelación de Cristo. Y aquí Pablo está hablando acerca del encuentro que él tuvo con Jesucristo resucitado cuando en el camino hacia Damasco, pues tuvo ese encuentro con Cristo donde su vida cambia radicalmente, donde su vida es reorientada a Cristo, al Evangelio y al reino de Dios que Dios inaugura en la persona de Cristo. Así que mañana escucharemos un poco más acerca de lo que le da autoridad a Pablo, de dónde le viene esa autoridad y cómo es que él recibió este evangelio que ahora
proclama y que compartió con los hermanos en Gálatas. Y aquí nos da simplemente la introducción cuando dice que el evangelio predicado por mí no es un invento humano, pues no lo he recibido ni aprendido de hombre alguno. Y ya Pablo después explicará cómo es el que después de haber sido un perseguidor de la iglesia, pues ahora pasa a ser un promotor, no solamente de la iglesia, sino de Cristo y de Cristo resucitado. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy, que viene de Lucas. Este evangelio de hoy, pues también lo tenemos una versión un poco similar en el evangelio de Mateos y Marcos, pero es también un poco diferente. En el evangelio de Mateos y Marcos, el doctor de la ley que se le acerca a Jesús no parece venir con malas intenciones o con malicia de querer poner trampa a Jesús. Sin embargo, en el evangelio de Lucas, el de hoy, pues es todo lo contrario. El doctor de la ley se acerca a Jesús con la intención de querer hacerlo caer en alguna contradicción para después poder acusarlo, ¿no? Así que esto es algo diferente. Y también algo muy diferente es de que lo que el doctor de la ley aquí resume en torno a qué es lo que uno tiene que hacer para conseguir la vida eterna, lo que resume aquí el doctor de la ley es Jesús quien lo resume en los evangelios de Mateo y Marcos. También en el evangelio de Marcos y Mateo, Jesús parece, de cierta manera, aprobar y afirmar en una forma positiva la actitud y la respuesta del doctor de la ley. Sin embargo, en este evangelio de Lucas, Jesús ve con sospecha y Jesús ve con cierta reserva las intenciones de este doctor de la ley, ¿no? Así que hay algunas similitudes en cuestión del contenido de este evangelio con Marcos y Mateo y algunas diferencias. Dice el evangelio de hoy. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó. Así que ya el evangelista Lucas nos dice que este doctor de la ley, un líder religioso de la comunidad judía, pues viene con malas intenciones. Dice, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Una pregunta muy lógica, una pregunta nada de otro mundo, el cual era un tema entre los judíos mismos, ¿no? Cómo alcanzar a la vida eterna. Y aquí Jesús, en vez de contestarle la pregunta, le responde con otra pregunta. ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué es? ¿Qué lees en ella? Esto también, esta respuesta de Jesús con una pregunta también es muy judío, porque uno de los aspectos de la tradición judía es el del constante argumentar y desarrollar diferentes propuestas en torno al sentido, al significado de la Sagrada Escritura. Aún hoy en día, gran parte de la formación de los rabinos judíos hoy en día es el constante cuestionar, el de citar a diferentes autoridades rabínicas, el de seguir diferentes tradiciones de interpretación. Y así que Jesús, cuando le contesta con esa pregunta, ¿qué es lo que lees en ella? Pues esto es muy judío. ¿Qué es lo que entiendes? ¿Qué es lo que, a qué rabino tú te inclinas? ¿O qué tradición te inclinas? ¿O qué es lo que tú entiendes? Lo que la ley dice, ¿no? Así que esta respuesta de Jesús con una pregunta es muy, muy judía. El doctor de la ley le contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Esta respuesta, este resumen que da el doctor de la ley en los evangelios de Mateo y Lucas, es Jesús quien da este resumen a una pregunta
del doctor de la ley. Así que esto es parte de una de las diferencias en el cual cómo Lucas narra este encuentro y cómo Mateo y Marcos lo narran, ¿no? Así, después de esto, a la respuesta de este doctor de la ley, Jesús le dice: has contestado bien. Si haces esto, vivirás. Y el doctor de la ley, aún queriendo, dice el Evangelio de Lucas, aún queriendo justificar, aún siguiendo en su intriga, en su malicia de querer hacer caer a Jesús, de querer cogerlo en alguna contradicción para poderlo acusar, pues ahora le pregunta ¿quién es mi prójimo? Y también esta pregunta es muy interesante porque en la comunidad judía el prójimo podía ser diferentes personas. Para algunos el prójimo podía ser otro judío. Sin embargo, para los fariseos el prójimo sería otro fariseo y no necesariamente cualquier judío. Para los esenios, que era un grupo separatista dentro de la comunidad judía, pues el prójimo sería también un esenio y no algún otro judío de la comunidad, porque los esenios veían al resto de la comunidad judía como ya muy corruptos, particularmente los que vivían en pueblos y ciudades, y los esenios se habían separados a vivir aparte de la comunidad judía. Así que para los esenios el prójimo sería otro esenio, ¿no? Así que la pregunta que hace el doctor de la ley pues ya viene con mala intención, porque seguramente el doctor de la ley ya sabe las diferentes nociones de quién es mi prójimo, y quizás escuchando una respuesta de Jesús que no coincidiera con algunas de las nociones aceptadas de quién es mi prójimo, pues con esto lograría hacerlo caer en alguna contradicción para así poderlo acusar, ¿no? Ahora Jesús nuevamente evade la pregunta y no le contesta directamente, sino le contesta con una parábola, lo cual aquí se manifiesta la astucia, la sabiduría de Jesús. Dice Jesús: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó. Esto de bajar por el camino, Jerusalén está construido a cierta altura, casi un kilómetro de alto por encima del nivel del mar. Así que esto de bajar de Jerusalén a Jericó es literalmente por la altura en la cual Jerusalén se encuentra en comparación a Jericó. Cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo, ¿no? Aquí un dato interesante es de que este sacerdote judío bajaba, también venía de Jerusalén, así que venía de haber quizás terminado las celebraciones religiosas y iba de regreso quizás también a Jericó. Y en vez de a ayudarlo, lo cual la ley también lo llamaba a tener compasión por otros, el sacerdote le saca la vuelta. Ahora, ¿por qué razón, qué motivación tendría este sacerdote judío para sacar la vuelta? Bueno, para el judío la vida se encuentra en la sangre y el contacto con la sangre pues es un tabú, y cualquier persona que tenía contacto con la sangre pues quedaba impuro ritualmente, y esto implicaba que al quedar impuro ritualmente no podía participar en las celebraciones religiosas. Pero en el caso de este sacerdote ya viene de Jerusalén, lo cual significa que ya ha llevado a cabo quizás las obligaciones religiosas, de que no hay ninguna urgencia de mantenerse puro ritualmente para no asistir, para no dar ayuda a la persona que se encuentra sangrienta en el camino. Pero es la sangre lo que lleva a este sacerdote religioso escabullirse, sacar la vuelta y evitar dar ayuda a este hombre que fue dejado
casi muerto, ¿no? Porque ese contacto con la sangre lo iba a dejar impuro ritualmente. Así que esta es probablemente la razón por cual el sacerdote judío le saca la vuelta y no asiste al moribundo, por evadir la posibilidad de quedar impuro ritualmente. Después dice, viene un levita, también un líder religioso de la tradición sacerdotal judía, pasa por ahí. No nos dice que si venía bajando o subiendo a Jerusalén, ¿okay? Solamente nos dice que también pasó por ahí, vio y siguió adelante. Igualmente, muy posible este levita, pues con la misma razón o motivación del sacerdote judío, también le saca la vuelta para no quedar impuro ritualmente y que esto le pueda impedir después participar en algunas celebraciones religiosas por haber tenido contacto con la sangre, lo cual requería después pasar por otros rituales de purificación y así poder ser aceptado en la asamblea. Dice, así que también el levita pasó de largo y no asistió. De igual modo, dice, pero un samaritano, ahora entra el personaje que rompe los patrones. O sea, el sacerdote judío y el levita pues son líderes religiosos, y estos, conociendo la ley, conociendo lo que Dios nos exige en torno a ayudar al prójimo, pues siendo tal líderes religiosos, no asisten a este moribundo, ya significa bastante. Y el hecho de que aquí Jesús introduce a un samaritano que eran odiados por los judíos. Los samaritanos eran parientes de sangre y también religiosamente de los judíos, pero por cuestiones de teología pues habían separado. Es como decir el pleito entre católicos y protestantes, ¿no? Y los judíos pues veían con desprecio a los samaritanos, y los samaritanos también veían con desprecio a los judíos, ¿no? Y el hecho de que Jesús aquí introduce a un samaritano pues es para picar las costillas a los que pretenden que son justos o que entienden o que son fieles a la ley mosaica. El hecho de que un samaritano introducido en esta parábola es el que demuestra, el que manifiesta la compasión a la cual Dios nos llama, pues es algo que sacude, algo que rompe el patrón. Y la forma en que Jesús lo introduce es muy significante. Dice, pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Así que el samaritano no simplemente se detiene y asiste y cura las heridas del moribundo, sino todavía va más lejos. Lo sube en su caballo y se lo lleva al pueblo para seguir atendiéndolo. Así que no simplemente se detiene, sino también, en cierta manera, el atender a este moribundo no simplemente atiende sus heridas, sino atiende a la persona. El samaritano, al hacerlo su prójimo, lo hace su hermano. Al detenerse el samaritano, ya se compromete no simplemente con atender las heridas, sino con atender a la persona. Y esto es lo que Jesús nos enseña con este sentido de quién es mi prójimo. No simplemente es atender las necesidades, es atender a la persona a quien hacemos nuestro prójimo. Y esto es muy radical en la mentalidad de Jesús. Así que lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios. Aquí sigue todavía el compromiso del samaritano. Después de que lo curó, después que lo llevó al mesón, ahora después le da todavía dinero al encargado del mesón para que cuide de él. Y que aún si utiliza más dinero de lo que él le dio, en su regreso le pagará por encima lo que haya utilizado. Así que aquí el samaritano nos revela lo que significa hacer
a otra persona mi prójimo, es a comprometernos con la persona, no simplemente con la necesidad, lo cual es muy importante. Es muy fácil echarle dinero a las necesidades y también muy fácil ignorar a la persona a quien estoy ayudando. Con el dinero, con la ayuda, calmo mi conciencia para no comprometerme más con esa persona, lo cual es un problema que vemos mucho, ¿no? Si quieres calmar tu conciencia de tu responsabilidad y obligación como discípulo de Jesucristo, pues aviéntale dinero, échale dinero, ¿no? Y así por lo menos calmas tu conciencia, pero esto no es suficiente, porque a últimas a lo que Dios nos llama es a la hermandad. A la hermandad con mi prójimo, a quien hago mi prójimo, y no simplemente con atender la necesidad. ¿Okay? Y después viene la pregunta que Jesús le dice: ¿cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Impresionante que el doctor de la ley no dijo el samaritano, porque decir que el samaritano pues es afirmar que alguien a quien nosotros los judíos odiamos pues modeló o expresó más claramente la obligación que Dios nos da por medio de la ley, ¿no? Así que ni siquiera menciona al samaritano por nombre, o sea, por el nombre de samaritano. Y Jesús le dice: el que tuvo compasión de él, entonces Jesús le dijo: anda y haz lo mismo. Y con esto de anda y haz lo mismo, no simplemente es anda y ayuda a otros, sino que anda y entra en comunión, entra en hermandad con aquellos que Dios pone en tu camino. Dios puso en el camino del sacerdote judío y del levita a ese moribundo, pero ellos le sacaron la vuelta. Dios también puso a ese moribundo en el camino del samaritano, y el samaritano respondió haciéndolo su prójimo. Y esto es el mensaje de Jesucristo, ¿no? Entrar en comunidad, entrar en hermandad, atender a la persona y no simplemente a la necesidad. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga, hermanos. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.